antes de pasar a cómo puede esto desencadenar consecuencias, por ejemplo, en China, por ejemplo, en otros países, ¿no? Y cómo el orden mundial podría llegar a cambiar un poco en este aspecto. ¿Qué va a pasar ahora en Venezuela? Es decir, en este proceso de transición, ¿es realmente una transición? ¿Qué etapa suele vivir un proceso de transición? Porque lo bueno de la historia es que siempre se repite, entonces seguro que podemos mirar hacia atrás y ver acontecimientos similares, ¿no? De cómo una dictadura cae y cómo, pues mira, el propio España, ¿no? Cómo viene de una dictadura y transiciona a una democracia. ¿Cuáles son las fases que va a poder vivir más o menos Venezuela? ¿Y cuándo podríamos cantar victoria ya, por fin, de una vez por todas? No. Primero, aquí hay dos escenarios que se nos abren. Tenemos que tener claro una cosa. Ha habido un pacto. Ha habido un acuerdo. Lo más probable a día de hoy, yo creo que esto ya lo duda muy poca gente, es que Nicolás Maduro fue vendido por sus compinches del régimen bolivariano, ¿no? Del régimen venezolano, precisamente para intentar sobrevivir. Es decir, se enfrentaban a una situación crítica. Donald Trump había bloqueado el tráfico de petróleo de Venezuela. Eso les exponía al agotamiento económico más absoluto, peor de lo que ya hemos conocido. Les exponía a quedarse sin gasolina, porque ellos no tienen capacidad de refinación, y mucho menos si no consiguen importar diluyentes. E incluso les obligaba a tener que cerrar pozos, ¿no? Porque, claro, si tú produces si tú produces petróleo y de repente no puedes exportarlo, lo tienes que almacenar. Eso es lo que ha hecho Venezuela, pero el problema es que los depósitos de almacenamiento se llenan y luego almacenas petróleo en barcos. El problema es que los barcos que tienes a tu disposición se llenan y luego ¿qué haces? Tienes que cerrar los pozos. Y cerrar los pozos de petróleo no es como abrir y cerrar un grifo. Para nada. Cuando tú cierras un pozo, puede haber pozos que no se recuperen nunca, pozos que para poder recuperar su actividad tengas que invertir muchísimo dinero y lleve mucho tiempo. Es decir, es una operación en la mayor parte de los casos compleja, con lo cual se exponía en una situación de impacto económico atroz de forma casi estructural. Ese era el daño con el que Estados Unidos estaba amenazando al régimen bolivariano. Y claro, un régimen que de repente se queda sin dinero, de repente se queda sin protección internacional porque ya no tiene la influencia que le daba a él, o la poca influencia, pero alguna que le pudiera dar el comercio petrolero, y además también se queda sin gasolina, evidentemente no tiene mucho futuro, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro, además, exponían también un ataque militar, ¿no? Con una concentración de fuerza absolutamente gigantesca en el Mar Caribe. Entonces parece claro que ha habido un pacto. Oye, te entregamos a Nicolás Maduro, ponemos al frente a Delcy Rodríguez, que es una persona que lleva en conversaciones ya bastante tiempo con Estados Unidos. De hecho, ya se empezó a hablar de estas conversaciones prácticamente en la primavera. Perdona, Enrique, ¿qué conocemos de Delcy Rodríguez? Es decir, ¿en qué bando estaría? ¿La gente cómo la tiene que situar? Era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, es una persona puesta a dedo por Nicolás Maduro y su hermano es el presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Del Congreso. Es decir, es una familia, los Rodríguez, muy poderosa dentro del chavismo, dentro del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, es esencialmente en ese aspecto una continuidad, pero es una cara nueva. Y además es una cara nueva que no está manchada por acusaciones de narcoterrorismo, porque en este caso pues la DEA no tiene ninguna acusación contra ella ni tiene ningún caso abierto en los tribunales federales de Estados Unidos sobre esta cuestión. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo primero es que ha habido un pacto. Oye, nos entregáis a Maduro y nosotros os permitimos permanecer en el poder haciendo reformas, ¿no? Haciendo algunas reformas. Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha dicho claramente en los últimos días cuáles son estas reformas, ¿no? Lo primero que ha dicho es que se tiene que terminar el tráfico de drogas en Venezuela, o que al menos el gobierno tiene que combatirlo. Esto es relativamente sencillo, esto es relativamente fácil, porque como os he dicho antes, Venezuela no es un paso importante de la droga que llega a Estados Unidos, por lo tanto, con que Delcy Rodríguez haga alguna acción, cumplirá este primer criterio. El segundo que le ha pedido es no tolerar que haya agentes hostiles de Estados Unidos operando en Venezuela, ¿no? Hablamos de Hezbollah o hablamos también de colaborar con Cuba. Bueno, lo de Hezbollah es más que nada, si me lo permitís, algo de cara a la galería, pero tampoco va a tener ningún problema en cerrar cualquier actividad de Hezbollah en el país si es que la hay. Y luego está el tema de Cuba, ¿no? Y ahí sí que es un tanto para la administración Trump el saber que Venezuela ya no va a colaborar con Cuba y que eso va a incidir más en el desastre absoluto en el que se ha convertido esta isla y que puede provocar también el fin del régimen cubano, ¿no? Del régimen castrista. Y luego les ha pedido también que con el petróleo, pues no tengan más cuidado en sus relaciones con China, ¿no? El petróleo y el resto de materias primas, ¿no? Porque hasta ahora la inmensa mayor parte del petróleo venezolano iba a parar a la República Popular China. Entonces lo que Estados Unidos quiere es, oye, tener más cuidado, ¿no? El petróleo, venderlo donde se venda, pero nosotros queremos tener más control sobre estas explotaciones y estos yacimientos, ¿no? Queremos limitar
la presencia de China, de empresas chinas y la influencia del gobierno chino dentro de Venezuela. Entonces, mientras Delcy Rodríguez y el chavismo cumplan con estas condiciones, pues todo irá más o menos bien. Y luego probablemente también, claro, les van a exigir algún tipo de reformas para aumentar la pluralidad, para permitir, bueno, pues que haya voces discordantes, para que no haya tanta represión, ¿no? Porque evidentemente sería muy feo que Estados Unidos pacte con alguien que está reprimiendo a la gente en las calles, ¿no? Entonces, lo que podemos esperar ya de entrada es que las cosas mejoren. Mejoren algo en la parte económica, porque además, si Delcy Rodríguez hace lo que se ha comprometido a hacer, Estados Unidos empezará a levantar sanciones y eso pues hará que la situación económica en Venezuela mejore y mejorará también desde el punto de vista social, humano, político, porque habrá menos represión, ¿no?